La arena ardía bajo los pies de los esclavos. El sol del mediodía parecía caer como un martillo sobre las espaldas encorvadas de los hijos de Israel. Cada golpe de látigo arrancaba un grito que se perdía en el viento seco del desierto. Entre el polvo, un niño observaba en silencio, Moisés, criado como príncipe, pero con el corazón atado a su pueblo. Sus ojos recorrían las filas de obreros exhaustos, sus manos temblaban de rabia contenida. Esa noche, mientras el palacio brillaba de oro y perfumes, Moisés no probó bocado. Afuera, en la ciudad de Pitón, el llanto de los oprimidos subía como un clamor hasta los cielos. En lo alto, las estrellas parecían encenderse una a una, como si un plan antiguo estuviera por ponerse en marcha. Y entonces, entre sueños, Moisés escuchó una voz, profunda como un trueno y suave como el agua, que le dijo: «El tiempo ha llegado, yo te enviaré». Moisés despertó, con el corazón latiendo como un tambor. Aún no lo sabía, pero esa noche sería el primer paso hacia un viaje que cambiaría la historia del mundo. La noche estaba en silencio, pero dentro de Moisés, una tormenta rugía. Las palabras resonaban como un eco imposible de ignorar: «Yo te enviaré». A la mañana siguiente, incapaz de hallar paz, salió de la ciudad y caminó hasta donde el desierto se abría infinito y dorado. El aire caliente le golpeaba el rostro, pero sus pensamientos ardían aún más. Días después, lejos de la opulencia del palacio, Moisés cuidaba un rebaño en las laderas del Horeb. Los balidos eran su única compañía, hasta que un resplandor inesperado cortó la monotonía. Allí, sobre una roca, un arbusto ardía, pero no se consumía. La luz era tan viva que parecía hecha de oro líquido. Moisés se acercó, con el corazón acelerado. Entonces, una voz lo envolvió, profunda, eterna. «Moisés, Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es tierra santa». El pastor tembló. Su alma reconocía a aquel que hablaba. Era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y mientras Moisés cubría su rostro con las manos, la voz continuó: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he bajado para liberarlo. Tú serás mi mensajero». El silencio se hizo pesado. El viento del desierto se detuvo. Moisés sabía que, con esa orden, su vida nunca volvería a ser la misma. El corazón de Moisés latía como si quisiera escapar de su pecho. «Señor, ¿quién soy yo para presentarme ante Faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel?», preguntó, con la voz quebrada. La respuesta fue firme, como un río imparable: «Yo estaré contigo. Y esta será la señal para ti: cuando hayas sacado al pueblo, me adorarán en este mismo monte». Pero Moisés aún dudaba. «No me creerán, dirán que no me enviaste». El resplandor del arbusto ardiente se intensificó. «¿Qué tienes en tu mano, Moisés?». «Una vara», respondió, levantándola. «Tírala al suelo». La madera golpeó la arena, y de pronto, se retorció, se partió y tomó vida, una serpiente silbante. Moisés retrocedió, pero la voz volvió a ordenarle: «Extiende tu mano y tómala por la cola». Con un temblor que le recorrió todo el cuerpo, obedeció. En cuanto la tocó, la serpiente se volvió de nuevo vara, más firme y pesada que antes. «Así mostrarás mi poder. Y no temas, porque yo seré tu voz». Moisés entendió que no estaba solo. El miedo seguía allí, pero junto a él había nacido algo nuevo: obediencia. El eco de los pasos de Moisés y Aarón resonaba en los pasillos del palacio. Columnas de piedra, talladas con historias de victorias egipcias, parecían observarlos como testigos mudos. En lo alto, sobre un trono dorado, Faraón los miraba con desdén. Su corona brillaba bajo la luz que entraba por los ventanales, y su sonrisa era la de quien no teme a ningún hombre, ni a ningún dios que no sea el suyo. «¿Quién osa interrumpir el consejo del rey de Egipto?», preguntó, sin apartar la mirada. Moisés dio un paso al frente. Su voz no tembló. «El Señor, Dios de Israel, dice: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto». El silencio se hizo pesado. Los cortesanos murmuraron, como si las palabras fueran un insulto. Faraón rió, una risa seca y burlona. «¿Quién es ese señor para que yo obedezca su voz? Israel es mi esclavo. Y seguirá siéndolo». Aarón levantó la vara y la arrojó al suelo, se convirtió en una serpiente, silbando con furia. Los magos de Egipto hicieron lo mismo, pero la serpiente de Aarón se tragó a todas las demás. Faraón se inclinó hacia adelante, con los ojos fríos. «Impresionante, pero no suficiente. Aumentaré la carga de trabajo de vuestros esclavos. Que sufran más,
y que vuestro Dios lo salve. Moisés sintió la ira y el dolor arder en su pecho, pero sabía que aquello era solo el principio. El río que se volvió sangre. El Nilo, orgullo y sustento de Egipto, amanecía en calma. Sus aguas reflejaban el cielo dorado, y los pescadores preparaban sus redes como cada mañana. Pero Moisés y Aarón ya estaban allí, en la orilla, con la vara en la mano y la orden de Dios en el corazón. Di a Aarón que extienda la vara sobre las aguas de Egipto, dijo el Señor, y se convertirán en sangre. Aarón obedeció. La vara golpeó la superficie del Nilo, y entonces el agua comenzó a oscurecerse, como si una herida invisible derramara su vida en el río. En segundos, la corriente se tiñó de un rojo profundo. Un olor metálico y pesado invadió el aire. Los peces flotaron muertos, las redes se llenaron de podredumbre, y un grito colectivo se elevó desde la orilla. El Nilo está maldito. Los magos de Egipto, con sus artes, lograron imitar el prodigio, pero no revertirlo. Faraón observó la escena desde su balcón, y con un gesto de desprecio, se dio la vuelta. «Que beban sangre si quieren adorar a su Dios», murmuró, desapareciendo en la sombra del palacio. Durante 7 días, Egipto no tuvo agua pura. Y mientras el pueblo sufría, Moisés sabía que el corazón de Faraón se endurecía más con cada amanecer. La invasión de las ranas. El amanecer en Egipto comenzó con un croar distante, casi imperceptible. Pero pronto, aquel sonido se convirtió en un rugido vivo que llenaba cada rincón de la ciudad. Moisés, frente a Faraón, pronunció el mensaje de Dios. «Deja ir a mi pueblo para que me adore. Si no lo haces, el Señor cubrirá tu tierra de ranas». El rey se limitó a sonreír con arrogancia. «¿Ranas?», rió. «Egipto sobrevivirá a cualquier criatura del barro». Pero al caer la tarde, el Nilo comenzó a hervir de vida. Miles, luego millones de ranas saltaban de sus aguas, invadiendo las orillas, las calles, las casas. Entraban en las cocinas, en las camas, en los palacios. No había puerta ni muro que las detuviera. El croar se volvió ensordecedor. Los sirvientes pisaban cuerpos blandos y resbaladizos con cada paso. Ni el trono de Faraón estaba a salvo. Una rana enorme saltó y se posó sobre su corona. El monarca, irritado y cubierto de sudor, llamó a Moisés y a Aarón. «Rueguen a su Dios que quite esta plaga. Y dejaré ir a su pueblo». Moisés oró, y las ranas murieron en un instante, dejando montones pestilentes por toda la tierra. Pero al sentir el alivio, Faraón rompió su palabra. «No se irán», susurró, endureciendo de nuevo su corazón. El sol caía implacable sobre la arena cuando Dios habló a Moisés. «Di a Aarón que extienda su vara y golpee el polvo de la tierra, y se convertirá en insectos sobre toda la tierra de Egipto». Aarón obedeció. La vara tocó el suelo y, de inmediato, un movimiento inquietante recorrió la arena. El polvo se agitó como si respirara, y en cuestión de segundos, enjambres de insectos diminutos comenzaron a cubrirlo todo: hombres, animales, cosechas. Se metían en los ojos, en la boca, en las ropas. Los niños lloraban desesperados, los animales se revolcaban intentando librarse de ellos, y hasta los soldados de Faraón rascaban su piel hasta sangrar. Los magos egipcios intentaron imitar la señal, pero pronto se rindieron, jadeando. «Esto es el dedo de Dios», declararon, con temor en sus ojos. Pero Faraón, con el rostro endurecido, se negó a escuchar. «No obedeceré». Moisés lo miró fijamente. Sabía que cada negativa del rey traería algo peor, y que Egipto apenas había probado el principio de la ira divina. El rugido de las moscas. La mañana comenzó con un zumbido, apenas un murmullo en el aire, pero ese murmullo creció, se multiplicó, hasta convertirse en un rugido vivo que parecía salir de todas partes. Del horizonte negro se levantaba una nube en movimiento, moscas, millones de ellas, avanzando como un ejército. Cubrieron el cielo, oscureciendo la luz, y se abalanzaron sobre Egipto. Entraban por las ventanas, se estrellaban contra los rostros, se posaban sobre los alimentos y bebían de las heridas abiertas. Los gritos del pueblo eran una mezcla de asco y desesperación. Pero en la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, no había ni una sola mosca. Era como si un muro invisible protegiera a aquel pueblo. Faraón, asfixiado por el enjambre, llamó a Moisés y a Aarón. «Vayan, adoren a su Dios, pero háganlo aquí, en Egipto». Moisés negó con firmeza. «No. Iremos al desierto, tal como el Señor nos ha ordenado». Faraón apretó los dientes, dudando, hasta que cedió. «Está bien, irán. Solo pidan que se vayan estas malditas criaturas».
Moisés oró, y el rugido cesó. El cielo volvió a ser azul. Pero al recuperar el aliento, Faraón volvió a traicionar su palabra. No se irán, susurró, con el mismo corazón de piedra. La peste sobre el ganado. El amanecer trajo un silencio extraño. No había mugidos en los establos, ni relinchos en los corrales, ni balidos en el campo. El viento llevaba un olor agrio, como de carne enferma. Dios habló a Moisés. Advierte a Faraón, si no dejas ir a mi pueblo, la mano del Señor herirá con peste mortal a todos los animales de Egipto, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas y cabras. Moisés entregó el mensaje, pero Faraón lo ignoró, girando su rostro como si las palabras fueran polvo. Al día siguiente, la profecía se cumplió. En todo Egipto, los animales caían sin fuerzas, respiraban con dificultad y morían bajo el sol. Los caballos de guerra se desplomaban junto a las murallas, las vacas quedaban inmóviles en los campos, y un manto de moscas carroñeras cubría la tierra. En Gosén, sin embargo, el ganado de los israelitas pastaba sano, ajeno a la tragedia. Faraón envió mensajeros para comprobarlo, y cuando confirmaron que ni una sola bestia de Israel había muerto, su rostro se endureció aún más. No se irán, repitió, como un juramento contra el cielo. Moisés apretó la vara con fuerza. Sabía que lo que venía sería aún más personal. Las llagas del juicio. El aire del amanecer estaba cargado de un silencio tenso. Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, pero esta vez no hubo advertencia. Dios ya había dado la orden. Tomen puñados de hollín del horno y que Moisés lo esparza hacia el cielo ante los ojos de Faraón, dijo el Señor. Moisés obedeció. El polvo negro se elevó, danzando en el aire, y el viento lo llevó sobre Egipto. Al tocar la piel de los hombres y animales, ardió como fuego invisible. En cuestión de horas, llagas y ampollas cubrían cuerpos enteros. Los cortesanos, los sacerdotes y hasta los magos egipcios se retorcían de dolor, incapaces de presentarse ante Moisés por la vergüenza y la agonía. Faraón, sentado en su trono, apretaba los puños mientras sus sirvientes intentaban curar las heridas que cubrían su propio cuerpo. Pero aún así, su corazón seguía cerrado. El pueblo gemía. Los niños lloraban. Las calles olían a fiebre y a desesperación. Y Moisés sabía que cada día de resistencia acercaba a Egipto a su noche más oscura. El cielo de Egipto amaneció cubierto de nubes negras, tan densas que ocultaban el sol. Un viento helado, extraño para aquella tierra, barría las calles. Los egipcios miraban hacia arriba, inquietos, nunca habían visto un cielo así. Moisés se presentó ante Faraón con la advertencia del Señor. Si no dejas ir a mi pueblo, el Señor enviará granizo como nunca antes se ha visto en Egipto. Reúne a tus siervos y a tu ganado bajo techo, porque ninguno quedará a salvo. Algunos oficiales creyeron y protegieron a sus animales. Otros se burlaron, y siguieron con sus labores. Moisés levantó su vara. El trueno rugió como un león en el cielo, y entonces el granizo comenzó a caer, piedras de hielo tan grandes como puños, mezcladas con fuego que chisporroteaba al golpear el suelo. Quemaban y aplastaban a la vez. Los campos quedaron destrozados, los árboles partidos, y hombres y bestias que quedaron a la intemperie cayeron sin vida. En Gosén, sin embargo, no cayó ni una gota. Faraón, pálido y empapado, llamó a Moisés. He pecado, ruega al Señor que detenga esto, y dejaré ir a tu pueblo. Moisés oró, y el cielo se despejó. Pero, como tantas veces antes, cuando la calma volvió, Faraón endureció otra vez su corazón. Los campos de Egipto, ya heridos por el granizo, intentaban reverdecer bajo un sol cansado. Los pocos tallos de trigo y cebada que quedaban eran la última esperanza de alimento para el pueblo. Pero Dios habló a Moisés. Preséntate ante Faraón y dile, si no dejas ir a mi pueblo, mañana enviaré una plaga de langostas tan densa que cubrirá la faz de la tierra. Cuando Moisés entregó el mensaje, los oficiales de Faraón lo suplicaron. Deja que se vayan. ¿No ves que Egipto está destruido? Pero el rey solo frunció el ceño. Su orgullo pesaba más que el hambre de su pueblo. Al día siguiente, un viento del este sopló sin descanso. Y al amanecer, el horizonte se tiñó de un tono rojizo. No eran nubes, era un enjambre tan grande que tapaba el sol. Las langostas descendieron como una ola viva. En minutos, devoraron todo lo que el granizo había dejado, hojas, frutos, cortezas, nada quedó. El sonido de sus mandíbulas masticando era un coro macabro que llenaba el aire. Faraón, cubriéndose el rostro, llamó a Moisés. He pecado contra el Señor, quita esta plaga, y os dejaré ir.
Moisés oró, y un viento del oeste arrastró al enjambre hacia el Mar Rojo. Pero apenas pasó el peligro, el corazón de Faraón volvió a endurecerse como piedra. No hubo advertencia. En un instante, la luz del sol se apagó como si alguien hubiera cerrado una puerta en el cielo. La oscuridad cayó sobre Egipto, no como la noche común, sino como una negrura espesa que parecía tener peso, como si envolviera la piel y se filtrara en los huesos. Los egipcios no podían verse unos a otros, ni siquiera a un palmo de distancia. El silencio era roto solo por susurros temerosos y llantos. Muchos no se atrevían a moverse, como si caminar en aquella tiniebla fuera caminar hacia un abismo invisible. Durante 3 días y 3 noches, Egipto quedó paralizado. Las antorchas apenas iluminaban, y el miedo se volvió un huésped permanente en cada hogar. Pero en Gosén, donde vivían los hijos de Israel, había luz en cada casa. Al final del 3er día, Faraón, agotado y frustrado, llamó a Moisés. «Id, pero dejad aquí vuestro ganado». Moisés respondió con firmeza. «Ni una pezuña quedará en Egipto, porque con nuestro ganado serviremos al Señor». El rostro de Faraón se endureció. «Sal de mi presencia. Si vuelves a verme, morirás». Moisés contestó. «Así será. No volveré a ver tu rostro, pero aún escucharás la voz del Señor. El clamor que estremecerá a Egipto». El aire estaba cargado de una calma inquietante. Moisés, con el rostro encendido por la autoridad de Dios, se presentó ante Faraón por última vez. «Así dice el Señor, a la medianoche, pasaré por todo Egipto. Y morirá todo primogénito en esta tierra, desde el hijo del faraón que se sienta en el trono, hasta el primogénito de la sierva que trabaja en el molino, y todo primogénito de los animales». Faraón lo miró con frialdad, pero en el fondo de sus ojos brillaba una chispa de temor. Moisés continuó. «Un gran clamor se levantará en todo Egipto, como nunca antes ni después se escuchará. Pero entre los hijos de Israel, ni un perro ladrará, para que sepas que el Señor hace diferencia entre Egipto y su pueblo». El silencio que siguió fue más pesado que la oscuridad pasada. Moisés dio media vuelta y salió del palacio con paso firme, sabiendo que la noche que venía sería recordada para siempre. Fuera, el pueblo de Israel recibía instrucciones precisas: sacrificar un cordero sin defecto, untar su sangre en los dinteles de las puertas, y comer la carne asada con panés sin levadura y hierbas amargas. «Esta es la Pascua del Señor», decía Moisés, «cuando Él pasará de largo sobre nuestras casas». Cada familia, con manos temblorosas pero obedientes, siguió las órdenes, mientras en la distancia se oía el rumor de un viento extraño que se acercaba con la noche. El paso del ángel. La medianoche llegó, y con ella, un silencio sobrenatural descendió sobre la tierra. No había canto de grillos, ni aleteo de aves nocturnas. El aire estaba inmóvil, como si todo Egipto contuviera la respiración. Entonces, sin anunciarse, la presencia del Señor recorrió cada calle, cada aldea, cada palacio. En cada casa que no tenía la señal de la sangre del cordero, el primogénito cayó sin un grito previo, como si la vida misma hubiera sido arrancada en un instante. En la mansión real, el hijo de Faraón yacía sin aliento. En chozas humildes, niños y animales primogénitos se desplomaban. Y a lo largo del país, un clamor creciente empezó a elevarse, primero en un barrio, luego en otro, hasta que todo Egipto lloraba al unísono. Era un lamento desgarrador, un coro de dolor que parecía partir el cielo. No había casa donde no hubiera muerto alguien. Mientras tanto, en Gosén, las familias israelitas permanecían en silencio tras sus puertas marcadas. El humo de la carne asada aún flotaba en el aire, y la luz de las lámparas seguía encendida. El ángel pasaba de largo, y sus hogares quedaban intactos. En ese momento, el pueblo entendió: Dios no solo estaba castigando a Egipto, estaba liberando a Israel con brazo fuerte y mano extendida. «Salid de en medio de mi pueblo». Aún no había amanecido cuando mensajeros irrumpieron en las calles de Gosén con un mensaje urgente. «El faraón os llama. Venid de inmediato». Moisés y Aarón llegaron al palacio y lo encontraron transformado. El faraón, con el rostro pálido y los ojos hundidos por el llanto, no hablaba con altivez esta vez. «Levantaos», dijo con voz quebrada, «salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Id, servid al Señor como habéis dicho. Llevad también vuestros rebaños y vuestras manadas, y bendecime a mí también». Las calles se llenaron de movimiento. Los egipcios, ansiosos porque el pueblo partiera cuanto antes, les entregaban joyas, telas y oro. «Idos», decían, «antes que todos muramos». Las familias israelitas, con la masa de pan sin leudar envuelta en mantas y sobre los hombros, partían apresuradas.
Los ancianos ayudaban a los niños, y el murmullo de miles de voces formaba un río humano que avanzaba hacia el este. No era una huida en secreto, sino una procesión abierta, un pueblo entero marchando bajo la mirada de un Egipto derrotado.